Siempre has escuchado que la libertad es tu derecho de nacimiento, que tus pensamientos te pertenecen solo a ti, que cada elección que haces nace de tu propia voluntad. Pero ¿y si todo esto es una gran mentira? ¿Qué pasa si la realidad que vives, las creencias que llevas, los deseos que persigues e incluso las dudas que te persiguen no son realmente tuyas? ¿Qué pasa si todo esto te ha sido implantado con precisión quirúrgica? Los gnósticos, aquellos antiguos buscadores de verdades ocultas, hablaban de seres poderosos llamados arcontes. No los ángeles caídos o los demonios de las escrituras, sino algo mucho más insidioso. Advirtieron que los arcontes son maestros de la ilusión, tan sutiles y seductores que ni siquiera notas la trampa que se cierra a tu alrededor, hasta que es demasiado tarde. Hay un secreto que ha estado oculto durante milenios, enterrado con tanto cuidado que la mayoría nunca lo encontrará. Esta prisión no tiene rejas, ni paredes, ni cadenas. Es una jaula invisible, construida dentro de tu propia mente, que usa tu propia fuerza en tu contra. El poder que te dieron para dar forma a la realidad ha sido secuestrado y convertido en el mecanismo que te mantiene aprisionado. Durante eones, la humanidad caminó por esta prisión sin saberlo, creyéndose libre mientras sus pensamientos eran cosechados, redirigidos y devorados. Los gnósticos nos advirtieron sobre esto. Escondieron sus enseñanzas en fragmentos, pergaminos e iniciaciones secretas, esperando el día en que la conciencia humana despertara. Y el hecho de que estés aquí ahora significa que no eres como los demás, todavía atrapado en la ilusión. Eres parte de una red creciente de almas despiertas, de quienes sienten el llamado a recordar, a recuperar lo robado. Prepárate, porque cuando descubras la verdadera naturaleza de los arcontes y las fuerzas ocultas detrás de su manipulación, tu visión de la realidad nunca volverá a ser la misma. Pronto aprenderás sobre el olvidado método gnóstico diseñado para romper el control de tu mente. Comprenderás por qué la mayoría de las personas permanecen atrapadas en ciclos de miedo, distracción y olvido, y por qué nunca debiste vivir de esta manera. Mucho antes de que las religiones modernas moldearan la narrativa de la creación, hubo susurros de una verdad más profunda, oculta, suprimida y casi perdida en el tiempo. Hasta que, en 1945, bajo las arenas del desierto de Nag Hammadi, en Egipto, un granjero encontró una vasija de barro sellada. En su interior, escritos escondidos desde hace más de 1.600 años. Entre ellos, los evangelios gnósticos, textos que pintan un retrato completamente diferente de la realidad y del lugar de la humanidad en ella. Estas escrituras revelaron una guerra cósmica oculta que no se libró con ejércitos ni armas, sino con la percepción misma. Una batalla silenciosa para separar a la humanidad de su origen divino, para hacernos olvidar la chispa sagrada que llevamos dentro. Según los gnósticos, el mundo físico que los rodea no fue creado por la fuente suprema, por lo verdaderamente divino. En cambio, fue usurpado por un poder menor, el demiurgo, un creador ciego que se cree Dios. Los antiguos gnósticos describieron una tragedia cósmica que comenzó mucho antes del primer aliento de la humanidad. Dijeron que Sofía, la encarnación de la sabiduría divina, actuó sin permiso y generó un ser imperfecto, Yaldabaoth. Una criatura con cara de león, cuerpo de serpiente y ojos que brillaban como un rayo. En su ignorancia, Yaldabaoth creó 12 arcontes, alineados con el zodiaco, y 7 regentes planetarios vinculados a las estrellas errantes. Además de ellos, 365 arcontes menores controlan los días, formando una inmensa máquina cósmica destinada a mantener a la humanidad atrapada en ciclos de tiempo, ilusión y control. Estos seres no eran meros sirvientes, eran los arquitectos del engaño, los constructores de la prisión en la que vives. Pero después de todo, ¿qué son estos arcontes? La palabra proviene del griego arconte, que significa gobernante o autoridad. Los gnósticos no los veían como reyes nobles o supervisores divinos, sino como parásitos cósmicos. Seres que existen más allá del velo de la percepción humana, alimentándose de la distorsión, la confusión y el miedo. Su influencia es más profunda de lo que uno podría imaginar. Son los maestros de la manipulación, los arquitectos de la distracción. No crean, solo imitan. No despiertan, solo se distorsionan. Para los gnósticos, estas fuerzas no eran metáforas. Eran reales.
Y entendieron algo inquietante: los arcontes no necesitan controlar el mundo que te rodea si pueden controlar el mundo dentro de ti. Cada pensamiento intrusivo, cada miedo irracional, cada deseo compulsivo susurrado en tu mente, ¿y si algunos de ellos nunca hubieran sido tuyos? Este conocimiento fue considerado peligroso, incluso herético, por las autoridades ortodoxas. Se quemaron bibliotecas enteras y se silenció a los maestros, pero sobrevivieron fragmentos de estas enseñanzas, preservados bajo siglos de dogmas religiosos y condicionamientos culturales. ¿Por qué? Porque comprender a los arcontes es comprender cómo la realidad misma ha sido distorsionada. Es darse cuenta de que mucho de lo que llamamos normal, la carrera interminable por el estatus, los sistemas diseñados para mantenernos ocupados, distraídos y divididos, puede no ser natural sino diseñado. Los gnósticos creían que en lo profundo de cada ser humano hay una chispa divina, un fragmento de la verdadera fuente, y que los arcontes no pueden tocarla. But there's a catch: if they can keep you asleep, chasing illusions, making you forget who you really are, then they don't need chains. Tu mente se convierte en su propia prisión. Y es por eso que los gnósticos ocultaron este conocimiento durante tanto tiempo, no para controlarlo, sino para liberarlo. Sabían que si suficientes personas lo recordaban, el juego terminaría. Si los gnósticos tenían razón, los arcontes no la controlan por la fuerza. No necesitan armas ni ejércitos. Lo controlan a través del pensamiento. Y aquí está la verdad más incómoda: cuando la prisión es invisible, los prisioneros rara vez saben que están atrapados. Los arcontes ya entendieron algo sobre la mente humana hace miles de años, algo que la neurociencia moderna apenas comienza a confirmar: tu percepción da forma a tu realidad. Cambia la lente y cambiarás el mundo que ves. Entonces, ¿cómo secuestran esta lente? ¿Cómo insertan su influencia en tu conciencia sin que te des cuenta? Los gnósticos describieron esto como una especie de interferencia psíquica, una distorsión energética en el campo mismo de la conciencia. Imagínese estar en una biblioteca enorme y silenciosa cuando, de repente, un susurro roza su oído. Al principio, crees que es tu pensamiento. Pero no lo es. Así operan los arcontes. Imitan tu voz interior. En un momento estás centrado, al siguiente, una ola de dudas lo inunda. Nunca lo lograrás. No es lo suficientemente bueno. No tiene sentido intentarlo. Did these thoughts come from you, or were they planted? Aquí las cosas se vuelven aún más profundas. Los arcontes actúan: espera. En el momento en que reconoces la frecuencia, dejas de alimentarla. Y cuando dejas de alimentarla, la ilusión pierde su control. Los arcontes no son invencibles. Son maestros manipuladores, sí, pero su fuerza depende de una cosa: su creencia ciega en el juego. Necesitan que aceptes las reglas, que sigas los guiones, que alimentes las emociones que lo sustentan. Pero ¿y si simplemente te detuvieras? ¿Qué pasaría si, en lugar de luchar contra las sombras, les dieras la espalda? La verdad es que no pueden tocar lo que no ofreces. Tu ira, tu miedo, tu necesidad de validación, todo es combustible. Y cuando quitas ese combustible, la máquina empieza a fallar. Los antiguos gnósticos no predicaban una batalla contra los arcontes. Enseñaron desapego. No un desapego pasivo, sino un desapego activo, el que proviene de un lugar de absoluta claridad. Cuando comprendes que cada pensamiento de escasez, cada juicio, cada comparación es un hilo tirado por manos invisibles, dejas de ser un títere. Te conviertes en el observador. Y el observador no puede ser controlado. Pero hay un detalle crucial: los arcontes no actúan solo de forma individual. Operan a escala colectiva, tejiendo patrones que se repiten como olas en un océano. Guerras, crisis económicas, modas culturales, todo ello sigue una lógica oculta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos temas resurgen cíclicamente? ¿Por qué la humanidad parece condenada a repetir los mismos errores, como atrapada en un bucle temporal? Los gnósticos dirían que no es una coincidencia. Es arquitectura. No crean eventos de la nada. Amplifican lo que ya existe.
Toman las semillas del miedo, de la división, del deseo insaciable que naturalmente brotan en la psique humana y las riegan hasta convertirlas en densos bosques, imposibles de atravesar. ¿El resultado? Una humanidad perdida en su propio laberinto, siempre corriendo, pero sin llegar a ninguna parte. Pero aquí está la clave, los arcontes no pueden forzar nada. Solo pueden sugerir. Y tus sugerencias solo tienen poder si las aceptas como tuyas. Por eso el primer paso para romper el ciclo no es luchar contra el sistema, sino cuestionarlo. Pregúntese, ¿de dónde vino este pensamiento? ¿Esta emoción? ¿Esta necesidad? Cuando empiezas a rastrear el origen de las cosas, los hilos se vuelven visibles. Y cuando las hebras se vuelvan visibles, puedes cortarlas. Los gnósticos no veían a los arcontes como dioses o demonios, sino como arquitectos de una ilusión. Y toda ilusión tiene un defecto, depende de tu participación. Si le quitamos su energía, se desmoronará. Pero, ¿cómo se hace eso en un mundo donde todo parece diseñado para distraerte? La respuesta está en la práctica del despertar consciente. No se trata de meditar durante horas ni de seguir rituales complejos. Es un estado de presencia constante, un estado en el que observas tus pensamientos sin identificarte con ellos, en el que reconoces las emociones sin dejarte llevar por ellas. Es como estar en un teatro viendo una obra de teatro. Ves a los actores, sabes que son actores, pero no te confundes con la trama. Los arcontes quieren que creas que la obra es una realidad. Los gnósticos enseñan que la realidad está más allá del escenario. Y aquí está el secreto más poderoso. Cuanto más te conectas con esta presencia, más pierde fuerza la ilusión. Porque los arcontes no pueden tocar lo que es eterno. Solo pueden manipular lo que es temporal, tus miedos, tus dudas, tus identificaciones. ¿Pero su esencia? ¿Esa chispa divina que los gnósticos llamaban pneuma? Ella está fuera de su alcance. La gran ironía es que los arcontes lo saben. Saben que en el fondo eres libre. Y es por eso que trabajan tan duro para mantenerte distraído. Porque en el momento en que recuerdas quién eres realmente, el juego se acaba. No con una explosión, sino con un suspiro, el suspiro de alguien que finalmente ve la verdad. Pero el despertar no es un acontecimiento. Es un proceso. Y cada paso que das hacia tu verdadera naturaleza debilita su control. Cada vez que eliges no reaccionar ante el miedo, cada vez que rechazas la comparación, cada vez que te niegas a alimentar la ilusión, estás sacando energía del sistema. Y cuando se le quita suficiente energía, el sistema colapsa. Los gnósticos no prometieron una victoria fácil. Sabían que los arcontes no se rendirían sin luchar. Pero también sabían que la libertad no se gana, se recuerda. Y una vez recordado, nunca podrá olvidarse. Entonces la pregunta no es cómo derrotar a los arcontes. La pregunta es, ¿qué harás cuando te des cuenta de que nunca estuviste en prisión? Porque en el momento en que ves la jaula, deja de existir. Y lo que queda eres solo tú, completo, inmortal, libre. Fuerza. Ahora, detente por un momento. Respire profundamente, cierre los ojos y observe el siguiente pensamiento que le viene a la mente. No lo juzgues. No lo sigas. Solo sé testigo de ello. ¿De dónde vino? ¿Lo creaste tú? ¿O ha llegado como un invitado no invitado de algún lugar distinto a usted? Los nórdicos llamaron a esta práctica gnostics, el silencio que revela el conocimiento directo. Se trata de alejarse del ruido y observar el juego que se desarrolla dentro de tu propia mente. Cada vez que identificas un pensamiento falso, recuperas energía que de otro modo se agotaría. Los arcontes se alimentan de estados de baja frecuencia, miedo, vergüenza, ira, celos. Estos son los pastos fértiles de la prisión invisible. Para liberarte, debes matarlos de hambre. Cuando sientas el tirón del miedo o la frustración, detente. Regresar al momento presente. Coloque su mano sobre su corazón y respire 3 veces, lentamente, con intención. Con cada exhalación, imagina que tu energía regresa a ti, cortando los hilos que la estaban absorbiendo. Los nórdicos creían que su fuerza es sagrada. Cada vez que la rescatas, deja de ser alimento para los arcontes y se vuelve intocable.
Dentro de ti hay algo que nunca alcanzarán, tu chispa divina, un fragmento de la verdadera fuente. Los arcontes no pueden tocarlo, pero pueden distraerte de él. Para despertar esta llama, los nórdicos practicaban la anamnesis, una vuelta hacia adentro, un reencuentro con el origen. Para usted, esto puede ser tan simple como silenciarse diariamente y tomar conciencia detrás de sus pensamientos. No para el pasado, no para el futuro, sino para el aquí. En este silencio, las ilusiones comienzan a disolverse y te reconectas con la parte de ti que siempre ha sido libre. He aquí el secreto más profundo: los arcontes no controlan la realidad. Controlan tu atención. Y donde va tu atención, fluye tu realidad. El verdadero poder está dentro de ti. Si pueden mantenerte atrapado en el caos, la negatividad y el miedo, elige su línea de tiempo sin darte cuenta. Pero en el momento en que redirijas conscientemente tu atención hacia lo que eleva, nutre y despierta, comienzas a recorrer un camino completamente nuevo. Cada pensamiento que eliges, cada creencia que cuestionas, cada momento de quietud es un acto de rebelión, una revolución silenciosa. Y tal vez por eso estás aquí ahora, no por casualidad, no por coincidencia. Algo en ti está recordando. Y cuando se despierten suficientes chispas, la prisión invisible comenzará a desmoronarse. Si quieres profundizar aún más en estas enseñanzas ocultas, cree un libro electrónico gratuito llamado Escapando da Ilusao, una guía nórdica para dominar la realidad. Profundiza en estas ideas y ofrece herramientas prácticas para romper con la influencia arcóntica. El enlace está en la descripción. Escondidos en pergaminos, símbolos y susurros, los nórdicos dejaron advertencias: los arcontes no os gobiernan con cadenas. Gobiernan con el olvido, con las historias que te contaron, con los pensamientos que nunca cuestionaste. Pero hoy algo cambió, porque viste el partido. La prisión invisible solo funciona si crees en ella. Y cada vez que regresas a tu conciencia, cada vez que haces una pausa para interrogar la voz en tu cabeza, cada vez que rescatas tu energía del miedo, el caos y la distracción, una barra de esa prisión se disuelve. Quizás por eso encontraste este video, ni por casualidad ni por error. Algo muy dentro de ti, más antiguo que el tiempo, más antiguo que tu nombre, más antiguo que esta vida, estaba esperando recordar. Los nórdicos creían que cuando se despiertan suficientes chispas, los arcontes pierden su poder, todo el sistema colapsa y el velo se levanta. Y quizás esa sea la verdadera razón por la que estás aquí, no solo para aprender estos secretos, sino para convertirte en una prueba viviente de ellos. Para preguntarte, si ningún pensamiento es realmente tuyo, ¿quién eres tú debajo del ruido? Porque una vez que empiezas a recordar, una vez que superas las ilusiones, comienza el verdadero viaje.